8:52 de la mañana. Está con nosotros Miguel Ancho Bastos Boubeta, economista y politólogo. Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ves la fotografía ahora mismo económica, viendo un Banco Central Europeo que además Europa se le empieza a desbloquear o se le empieza a desacoplar en la zona norte y sobre todo, visto el dato de IPC de España de hoy, en la zona sur, con un estancamiento económico pero con una inflación que va disminuyendo? ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo la ves en estos momentos? La fotografía es la de un banco central que se ve digamos, impedido a controlar la inflación, ¿no? Con subidas de tipos, pero que al mismo tiempo quiere mantener a los países del sur. Está haciendo una especie de una cosa para mí bastante extraña, ¿no? Porque por un lado está financiando la deuda de los países del sur, comprándosela, está alterando el balance del Banco Central porque está comprando deuda española y al mismo tiempo está vendiendo deuda de los países nórdicos, de los países, digamos, germánicos y nórdicos, ¿no? Entonces es una cosa una situación un poco extraña. Pero a nivel de inflación, la inflación, vamos a ver, la inflación, al ser la eurozona una sola moneda, es siempre es decir, no depende de cada país concreto que tome unas medidas concretas. La inflación se concreta en cada lugar dependiendo de la estructura de consumo de cada lugar, de la inyección monetaria que tenga, etcétera. Es decir, no es responsabilidad de cada país. Yo no hablaría de inflación por países como si fuera culpa de los gobiernos. Eso. La inflación es derivada del Banco Central Europeo, no de cada país concreto. ¿Qué pasa? Que cualquiera que lo sabéis, la inflación no es algo igual para todo el mundo, ni es igual para todos los territorios, porque cada territorio tiene una estructura de consumo distinta, igual cada persona tiene una estructura de consumo distinta, por tanto no me preocupa ese desacoplamiento. Es normal que lo haya. Igual que España ahora puede estar relativamente bien, mañana puede estar relativamente mal. Depende de los bienes en concreto que suban de precio, que se alteren, ¿no? ¿Cómo ves sobre todo la fotografía de España ahora que encamina elecciones generales? Después de estas autonómicas hemos estado o vamos a estar casi 5 meses, casi medio año metidos en una campaña electoral. La economía va a estar en el centro de ella, se van a parar leyes como la ley de vivienda, se va a mirar sobre todo el tema del techo de gasto en el año, una vez que ya no va a tener que utilizarse todo el año para gastar, sino que se va a tener que hacer todo en medio año y luego se va a poder ajustar. ¿Cómo queda la fotografía económica de cara a unas elecciones generales que vienen sobre todo a aumentar la presión en la economía, ¿no? Sí, para mí el problema de España ahora es un problema de deuda, que es muy dependiente de la deuda y de las inversiones en deuda. Si los tipos se alteran y los problemas que están en Europa o en muchos países, ¿no? Todo este problema, por ejemplo, en Estados Unidos con los bancos, o un aspecto que no nos dimos cuenta, por ejemplo, que ya nos dio un aviso, cuando fue la crisis británica, la que echó abajo a Truss, ¿no? Que fue un problema también de deuda, de fondos de pensiones y de deuda, que de repente subieron los tipos o bajó el valor de la libra y se alteró mucho el valor de los fondos, ¿no? Por tanto, aquellos que tienen invertido en deuda o los países que tienen deuda pueden tener problemas. Yo el problema de España lo veo por ahí. Repito que la inflación no es culpa de España. Para bien o para mal, no es culpa de España, es culpa del Banco Central Europeo. Y mientras no se arregle eso, no se puede arreglar el problema de esto. Pero el problema de esto es que después, por ejemplo, el problema de desempleo no hay. El problema de desempleo no hay porque, vamos a ver, precisamente la inflación lo que hace es abaratar los salarios. Y eso está manteniendo los niveles de empleo, no les está afectando. Aunque puede haber problemas puntuales, no les está afectando precisamente porque los salarios reales se devalúan, ¿no? Entonces el problema yo lo veo por ahí, por un exceso de gasto, ¿no? Un exceso de gasto con respecto a los ingresos, un problema de deuda. España es muy, digamos, es muy dependiente, es muy vulnerable a cambios en los tipos de interés o a restricciones en el crédito a corto plazo. Entonces, probablemente a medio plazo haya que hacer ajustes. Ese es el problema que veo a corto plazo. Ley de vivienda va a ser uno de los puntos clave, seguro, dentro de la campaña electoral, esa protección extra para los ocupas y casi desproteger directamente al propietario de la vivienda. ¿Pone en jaque el sistema ahora mismo y la libertad aquí en España? Eso sería muy grave decirlo, ¿no? Pero digamos, en muchos aspectos sí. Y normalmente, como ya supongo que ustedes lo han analizado mejor, a quien perjudica más es curiosamente es al arrendatario de bajos ingresos, que ahora precisamente va a requerir unos avales, va a reducirse la oferta
y no va a tener acceso a la vivienda. Porque muchas personas, no muchos a lo mejor, ¿no? Pero con un porcentaje significativo que retiren sus pisos del alquiler o lo dediquen a otros usos, se quejan de que hay usos de vivienda turística. ¿Cómo no va a tener usos de vivienda turística si el alquiler normal está tan mal regulado, ¿no? Entonces, si regulas eso, al final, ¿a qué estás perjudicando? Es al pequeño arrendatario o a una persona que tenga que ir a trabajar a un trabajo a otra ciudad por corto periodo de tiempo, etcétera, que no tienen acceso a vivienda. Esto se ve en algunas zonas de España, ¿no? Entonces, claro, es una ley un poco curiosamente, es una especie de vuelta al franquismo, a las leyes del tardo franquismo de vivienda. Pero claro, atacar la libertad, hombre, sí, atacar la libertad de comercio, poner en peligro, de momento no. Una última pregunta, Miguel. ¿Cómo calificarías estos últimos casi 4 años de gobierno de coalición social-comunista? En materia económica, claro. ¿En qué ámbito? En el ámbito económico, yo creo que no hicieron mucho daño. O sea, no es el modelo ideal, pero yo creo que no incidía. O sea, la reforma laboral pudo ser, aunque obviamente a mí no me gusta, y la haría más bien en otra dirección, pudo ser bastante peor. Y era una de las medidas estrella, ¿no? Yo ya me temía lo peor. Y en otros aspectos, digamos que no fue lo que más daño hicieron. Yo creo que las leyes de ellos son más bien de corte ideológico en otros ámbitos, que pueden destruir o atacar, digamos, otros factores de la vida social. Pero el ámbito económico, aún no siendo para mí el ideal, no fue donde más incidieron en este aspecto. Yo creo que, por ejemplo, el castigo electoral que le están dando no es por el ámbito económico, es por otros ámbitos. Y, por ejemplo, por leyes como estas de la ocupación. Esto sí que les hace daño. Y no sé si se dan cuenta, pero les hace muchísimo daño, porque muchas personas, yo hablo con muchas personas normales, tienen pavor a ese tipo de ocupaciones o este tipo de leyes. Y yo creo que eso les afecta muchísimo. Muchísimas gracias, Miguel Ancho Bastos, Bobueta, economista y politólogo. Buen día y buen negocio. Buen día y buen negocio. Gracias. 10 de la mañana.